El vigilante de la carretera 27. El tramo de la carretera nacional 27 que serpentea a través del desfiladero del Cuervo siempre tuvo fama de inquietante. No por sus curvas traicioneras o la niebla espesa que la abrazaba casi cada amanecer, sino por lo que la gente llamaba el vigilante. Soy Mateo, y mi trabajo como transportista me obligaba a cruzar ese desfiladero al menos 2 veces por semana, siempre de noche. Las historias eran variadas y contradictorias. Algunos decían que era el fantasma de un policía de tráfico que murió allí en los años 50. Otros, una criatura prehistórica que se alimentaba de la luz de los faros. Yo siempre me reía. Hasta aquella noche. Eran las 3:17 a.m. de un jueves de septiembre. La radio solo emitía estática, y la única luz era la de mis potentes faros LED, cortando un muro de neblina gris. De repente una luz. No era un faro de coche, sino un único punto brillante y azul, perfectamente esférico, flotando a unos 3 metros del asfalto, justo a la altura de las copas bajas de los pinos. Parecía observarme. Reduje la velocidad, sintiendo cómo el frío me subía por la nuca. Aquella luz azul no tenía fuente visible. Simplemente existía. Se movía lentamente, como si estuviera siguiendo la trayectoria de mi tráiler a una velocidad constante. La curiosidad superó al miedo. Decidí que si se movía, era real. Le di un toque a la bocina. Un breve ronco bip. El efecto fue inmediato y aterrador. El orbe azul no solo se detuvo, sino que creció en intensidad, pulsando como un corazón eléctrico. Entonces se precipitó hacia el asfalto. Al impactar no hubo sonido, pero el suelo vibró. La esfera desapareció, y en su lugar apareció una silueta. Era alta, delgada, y parecía estar hecha de sombras puras. Un agujero negro con forma humana. Lo más escalofriante era la ausencia de rasgos. No tenía cara, ni manos, ni pies distinguibles, solo una forma alargada que se cernía sobre el centro del carril. Y, emanando de ese vacío oscuro, surgió un sonido. No era un grito ni un susurro, sino una nota musical sostenida, grave y profunda, que no solo oías, sino que sentías vibrar en tus huesos. Era como si el propio camino estuviera cantando una melodía de angustia. Pisé el freno. La criatura, o lo que fuese, estaba a no más de 20 metros. No me atrevía a encender la luz interior. Me quedé paralizado. Solo el motor de mi camión ronroneando en ralentí rompía el terror. La sombra se inclinó. Lentamente, metódicamente, como un águila estudiando a su presa. Podía jurar que sentía una presión invisible en el parabrisas, como si un peso colosal estuviera empujando el aire hacia mí. En un arrebato de pánico irracional, solté el freno y aceleré a fondo. Mi tráiler de 40 toneladas rugió. Apunté directamente al centro de la silueta. No tenía otra opción. Cerré los ojos esperando el impacto, el crujido de metal o de algo peor. Pero el impacto nunca llegó. El bucle de la ruta del desierto 77. El sol se ponía como una cicatriz, sangrienta sobre el horizonte abrasador de la ruta del desierto 77. Amelia, una influencer de viajes famosa por sus aventuras solitarias, grababa con su cámara. Su Jeep Wrangler, un oasis naranja en la inmensidad gris y ocre, se movía a través de kilómetros de rocas y cactus. La señal de su teléfono había muerto hace horas, pero eso era parte de la mística del desierto para sus seguidores. Y así, amigos, entramos en la parte más remota de la Ruta 77. Exclamó a la cámara, su voz animada resonando en el habitáculo.
Dicen que aquí el tiempo se comporta de manera extraña. Veremos si encontramos algo de eso hoy. Lo que encontró no fue precisamente extraño, fue imposible. Después de conducir lo que parecieron 2 horas, Amelia notó algo peculiar. Un árbol solitario, un mezquite viejo y retorcido con una rama que parecía una mano esquelética señalando al oeste. Había llamado su atención antes. Había grabado un clip rápido. Ahora, ese mismo árbol, con la misma rama apuntando, apareció a su lado de nuevo. Frunció el ceño. Imposible, murmuró. Había pasado un túnel de roca distintivo y una extraña formación rocosa que parecía una calavera de coyote. Estaba segura. Volvió a revisar su GPS. La pantalla parpadeó y mostró un mensaje de error. Adquiriendo señal. Condujo unos 15 minutos más, prestando atención a cada detalle, y entonces lo vio. El túnel de roca, la calavera de coyote, y luego el mezquite solitario. Había vuelto al mismo punto de partida. No una sino 3 veces ya. Era como si la carretera se doblara sobre sí misma. Una cinta de asfalto en un bucle eterno. Amelia detuvo el jeep. El motor se enfrió con un tic-tic-tic. El silencio del desierto era pesado, solo interrumpido por el chirrido distante de un grillo. Abrió la puerta y el calor la envolvió. Sacó la cámara y empezó a grabar. Su voz ahora con un matiz de nerviosismo genuino. «Esto no tiene sentido», susurró. «He estado conduciendo en línea recta. O eso creo. Pero sigo volviendo al mismo lugar. No hay desvíos, no hay cruces. Es como si el camino me estuviera repitiendo». Mientras hablaba, un leve zumbido se hizo presente. No era el viento, ni un insecto grande. Era un sonido sutil, como el de una antigua grabadora de carrete funcionando. Provenía de la lejanía, del horizonte, pero no se acercaba ni se alejaba. Simplemente existía. Decidió caminar un poco. Siguió la carretera de vuelta, buscando una explicación lógica. Quizás su GPS estaba dañado, o había un desvío que no había visto. Pero la carretera era lisa, sin intersecciones. El zumbido se mantenía constante. De repente, a unos 100 metros de su jeep, vio algo en el asfalto. Era un objeto pequeño y brillante. Caminó con cautela. Era un reloj de bolsillo antiguo, de oro con elaborados grabados. Estaba abierto, y las manecillas estaban congeladas en las 3:3. No se veía oxidado ni desgastado por el tiempo. Parecía haber sido abandonado en una carretera solitaria que atravesaba un viejo bosque. Circulaba un joven llamado Mateo, quien regresaba a casa después de un largo día de trabajo. La noche era tan espesa que los árboles parecían cerrarse sobre el camino, y la niebla formaba figuras que danzaban entre los faros de su auto. A mitad del trayecto, su radio comenzó a emitir un ruido extraño, como voces distorsionadas que hablaban en un idioma que jamás había escuchado. Pensó que era simple interferencia, pero entonces el auto... Mateo bajó a revisar el motor, pero al cerrar la puerta del vehículo escuchó pasos detrás de él. No vio a nadie, solo la niebla moviéndose como si respirara. De pronto notó que en medio de la carretera había una silueta estática. Una mujer vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Lo observaba sin moverse. Mateo tragó saliva. Retrocedió y subió al auto, intentando encenderlo una y otra vez. Las voces en la radio aumentaron, repitiendo su nombre. La mujer comenzó a acercarse lentamente. Cada paso parecía resonar dentro de su cabeza. Cuando estuvo a pocos metros, levantó el rostro. Sus ojos eran completamente negros.
Mateo logró encender el auto y aceleró con todas sus fuerzas. Sin embargo, al mirar por el retrovisor vio que la mujer corría detrás, moviéndose de una forma inhumana, como si se deslizara. Finalmente llegó a su casa temblando, pero al entrar, la radio de la sala se encendió sola y una voz susurró: «Aún estás en la carretera». Mateo comprendió que nunca había escapado. La carretera lo había atrapado para siempre, repitiendo la misma noche, la misma niebla, y la misma mujer que lo seguía en cada vuelta del tiempo. Desesperado intentó abrir la puerta, pero ésta no se movía. Las ventanas mostraban nuevamente el bosque oscuro, como si su hogar hubiera sido reemplazado por la misma carretera infinita. Caminó hacia la ventana y al mirar con más atención, vio su propio auto detenido afuera, con el motor aún encendido, como si todo estuviera ocurriendo simultáneamente en dos lugares distintos. El sonido de pasos volvió, esta vez más fuertes, como si varias personas caminaran alrededor. Mateo decidió correr hacia la puerta trasera, pero al abrirla se encontró de nuevo en el asfalto húmedo, bajo la luna pálida. La figura de la mujer estaba allí, inmóvil, pero ahora acompañada por otras sombras que emergían entre los árboles, siluetas retorcidas que parecían observarlo sin ojos. Trató de gritar, pero su voz no salió. Entonces escuchó un crujido detrás de él. Un segundo Mateo, idéntico a él, salía del auto, repitiendo sus mismos movimientos de minutos antes. Comprendió que estaba atrapado en un ciclo, condenado a presenciar su propio miedo una y otra vez. Las sombras comenzaron a rodearlo, acercándose con una lentitud desesperante, disfrutando del Los ojos. Mateo estaba otra vez conduciendo, mirando los faros. Al principio de la historia todo parecía normal. Era una carretera vieja que casi nadie usaba. Un tramo largo y silencioso que unía dos pequeños pueblos. Diego manejaba tranquilo, disfrutando del aire fresco que entraba por la ventana. Pero a los pocos kilómetros, notó algo extraño. El marcador de distancia de su auto parecía fallar. Avanzaba, pero el número no cambiaba. La carretera seguía igual, recta, interminable, sin un solo desvío. Intentó revisar el GPS, pero solo mostraba una pantalla negra con un punto rojo fijo. Pensó que era una falla del dispositivo, hasta que escuchó un golpecito en la ventana. Al voltear, no había nadie, solo el camino vacío y una sensación de presión en el pecho, como si lo estuvieran observando desde muy cerca. Continuó conduciendo, pero entonces vio un letrero al costado de la carretera que decía: «Retrocede». Lo ignoró. Minutos después vio otro, esta vez más grande: «No debes estar aquí». La pintura parecía fresca, como si alguien lo hubiera escrito justo antes de que él pasara. Diego decidió frenar y dar la vuelta, pero al hacerlo vio algo imposible. La carretera detrás de él ya no era la misma. Ahora había una curva que no recordaba haber cruzado, y al fondo una figura de pie, inmóvil mirándolo. Un hombre alto, vestido completamente de negro, sin rostro visible, solo la silueta. Asustado aceleró nuevamente, pero cada pocos minutos volvía a ver el mismo letrero: «Retrocede». Era como si la carretera se doblara sobre sí misma, como si estuviera atrapado en un círculo sin salida. Comenzó a escuchar pasos sobre el techo del auto, lentos, firmes, avanzando hacia el parabrisas. Diego pisó el acelerador con fuerza, pero los pasos seguían ahí, acompañando el movimiento, como si la cosa estuviera pegada a él. Miró por el retrovisor y vio al hombre sin rostro sentado en el asiento trasero, inmóvil,
como si siempre hubiera estado ahí. El corazón se le paralizó. Giró el volante con desesperación, pero no importaba cuánto cambiara la dirección. Todo seguía siendo la misma carretera infinita, con la misma señal esperándolo al final. Finalmente se detuvo en medio del camino, sin fuerzas, y cerró los ojos. Cuando los abrió estaba en un cuarto pequeño y oscuro. No había auto, no había carretera. Solo un viejo televisor frente a él, mostrando en bucle la grabación de un vehículo, conduciendo por la misma carretera interminable. En la pantalla el conductor era él, y detrás, en cada repetición, podía verse al hombre sin rostro acercándose un poco más. Eran casi las 3 de la mañana cuando Laura tomó la carretera estatal para regresar a su casa. Siempre evitaba manejar tan tarde, pero algo en esa noche la hacía sentir más inquieta que de costumbre. El cielo estaba cubierto de nubes inmóviles, y la carretera parecía tragarse la luz de los faros como si absorbiera toda claridad. Al avanzar unos kilómetros, vio a lo lejos un paradero abandonado. No tenía nada raro, hasta que pasó frente a él. Una persona estaba sentada en la banca, completamente inmóvil, mirando hacia la carretera. Laura sintió un escalofrío. Lo extraño fue que en el retrovisor ya no había nadie sentado. El paradero estaba vacío. Ella intentó tranquilizarse, pero unos segundos después vio algo peor. La misma figura ahora estaba parada más adelante, en un tramo donde no había forma de llegar tan rápido. Parecía observarla, esperando que el auto se acercara. La figura levantó un brazo y señaló algo detrás de ella. Laura volteó apenas un segundo. El asiento trasero estaba vacío, pero el aire estaba frío, pesado, como si alguien invisible acabara de exhalar cerca de su cuello. Aceleró. No quería volver a mirar atrás. No quería ver qué podría estar sentándose allí. De pronto, la radio se encendió sola y una voz susurró: «No mires al espejo». Laura, aterrada, bajó la mirada para no ver el retrovisor. Pero el retrovisor comenzó a inclinarse por sí solo, apuntando directamente hacia sus ojos. En el reflejo no vio la carretera. Vio un túnel oscuro, y en el centro del túnel, miles de siluetas caminando hacia ella, todas idénticas a la figura del paradero. Laura frenó bruscamente. Al bajar del auto, todo estaba en silencio. La carretera parecía normal otra vez. Pero cuando intentó volver a subir, la puerta se cerró sola y el auto encendió los faros, apuntando hacia un camino que no existía segundos antes. Una carretera estrecha que se perdía en la negrura absoluta. Desde dentro del auto, una voz idéntica a la suya la llamó: «Ven por aquí. Ya te estábamos esperando». La carretera vieja que conectaba el valle con el pueblo costero siempre había tenido una reputación extraña, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Aquella noche, Julián decidió tomar ese trayecto para llegar más rápido a su destino, ignorando las advertencias que había escuchado desde niño. El cielo estaba cubierto por nubes inmóviles, y la luna apenas se filtraba entre ellas, dejando el asfalto en una penumbra inquietante. A medida que avanzaba, notó que los árboles parecían cambiar de forma cada vez que parpadeaba, como si se acercaran un poco más al borde del camino. Encendió la radio, pero solo emitió un zumbido distorsionado que lo obligó a apagarla de inmediato. El silencio era tan profundo que podía escuchar el pulso resonando dentro de su cabeza. Después de unos minutos, encontró un letrero que nunca había visto en esa ruta. Decía: «Kilómetro cero». Le pareció imposible, pues llevaba conduciendo más de 20 minutos. Pensó que tal vez lo habían colocado recientemente,
aunque algo en la tipografía le resultó perturbador, como si las letras se hubieran formado por sí solas sobre el metal. Continuó conduciendo, pero al avanzar unos metros encontró otro letrero idéntico. Kilómetro 0. Frenó, confundido, y miró a su alrededor. La carretera seguía recta, pero el ambiente parecía más denso, casi irrespirable. Intentó retroceder, pero el auto comenzó a perder fuerza, como si algo invisible se aferrara a las llantas. A lo lejos vio una figura caminando por la orilla del camino. Era un hombre de ropa antigua, con un sombrero desgastado y pasos lentos, arrastrando algo detrás de él. Julián tocó el claxon, pero el hombre no reaccionó. En cambio, levantó la cabeza mostrando un rostro pálido y ojos completamente vacíos. El hombre señaló el cielo y un relámpago iluminó la carretera, revelando que ahora había docenas de figuras más, todas mirando hacia el vehículo, inmóviles. Julián aceleró desesperado, pero los faros comenzaron a parpadear, y la carretera se distorsionó frente a él, estirándose como un túnel sin fin. Las figuras se ubicaron a ambos lados, avanzando junto a él sin mover los pies. Un susurro comenzó a llenar el auto. Siempre vuelves al principio. Julián cerró los ojos y siguió acelerando, esperando escapar. Pero cuando volvió a abrirlos, frente a él apareció nuevamente el mismo letrero: Kilómetro 0. Comprendió, con un escalofrío helado, que la carretera no tenía final. Era un bucle eterno, hambriento de viajeros perdidos como él. La carretera del desierto siempre había sido considerada un lugar extraño, pero nadie imaginaba lo que realmente ocultaba. Esa noche, Mariela conducía sola hacia la ciudad, intentando llegar antes del amanecer. El viento levantaba arena que golpeaba el auto y hacía difícil ver el camino, pero ella avanzaba confiada. Después de varios kilómetros, notó que algo no cuadraba. Las señales en la carretera parecían repetirse. Primero vio un letrero oxidado que decía «Cruce peligroso». Luego, unos minutos después apareció otro idéntico. Pensó que tal vez no recordaba bien el trayecto, pero al encontrar el tercer letrero, idéntico a los dos anteriores, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Redujo la velocidad y revisó el GPS, pero la pantalla mostraba un mapa borroso, como si estuviera perdiendo la señal. El desierto parecía cambiar de forma. Las dunas se levantaban como sombras vivas, y la línea del horizonte desaparecía cada vez más. De pronto, en medio de la oscuridad, un reflejo llamó su atención. Una cabina telefónica de aspecto antiguo, iluminada por una luz que no provenía de ninguna parte. No podía estar allí, no en ese lugar tan remoto. Aún así, al pasar frente a ella, escuchó un timbrazo que atravesó el silencio como un grito. Mariela aceleró, pero la cabina apareció de nuevo unos metros adelante. La tercera vez que la vio, decidió detenerse. El timbre cesó apenas bajó del auto. Con el corazón latiendo rápido se acercó a la cabina. El auricular colgaba, moviéndose apenas por el viento. Cuando lo tomó, una voz habló al instante. «No mires atrás». La frase la paralizó. Tragó saliva y preguntó quién hablaba, pero la voz repitió: «No mires atrás». «Ya te alcanzó». Mariela sintió un frío en la nuca. No sabía si obedecer o correr, pero la voz añadió con un tono más bajo: «Si miras, te quedarás aquí». Ella dejó caer el auricular y regresó al auto sin atreverse a girar la cabeza. Encendió el motor y avanzó tan rápido como pudo, pero la carretera comenzó a ondularse, como si se tratara de una serpiente dormida despertando bajo sus ruedas. Entonces ocurrió lo imposible.
Al mirar hacia adelante, vio la cabina telefónica en medio del camino, bloqueando el paso. Frenó bruscamente. La puerta de la cabina se abrió sola, y del interior emergió una silueta negra, sin rostro, pero con una mano alargada que apuntaba directamente hacia ella. La voz del teléfono resonó dentro del auto, aunque la radio estaba apagada. Te dije que no miraras atrás. Mariela tembló. Lentamente algo comenzó a presionar el vidrio trasero, como si dedos invisibles intentaran entrar. Cerró los ojos y aceleró sin ver hacia dónde se dirigía. El auto vibró. La arena se levantó en remolinos, y la carretera pareció desmoronarse bajo ella. Cuando se atrevió a mirar, estaba exactamente donde había comenzado, frente al letrero Cruce peligroso, con el motor apagado. El tramo de carretera que cruzaba el bosque de Robledal estaba prohibido después del anochecer, según contaban los viejos del pueblo. Sin embargo, Andrés decidió pasar por allí para ahorrar tiempo en su viaje a casa. La luna estaba oculta tras nubes oscuras, y la carretera parecía absorber la luz de los faros. Todo estaba en silencio, hasta que un sonido metálico comenzó a resonar sobre el techo del auto. Al principio pensó que era un animal, pero el ritmo era demasiado regular, como pasos que lo seguían. Avanzó unos metros más y notó que los árboles a los lados se inclinaban hacia la carretera, como si quisieran tocar el vehículo. La niebla comenzó a aparecer de repente, envolviendo el auto. Fue entonces cuando vio algo imposible. Un cartel antiguo que decía «Bienvenido», completamente blanco, que antes nunca había estado allí. Cuando Andrés lo pasó, la carretera parecía alargarse más de lo normal. Cada curva que tomaba lo devolvía al mismo lugar, como si la carretera estuviera girando sobre sí misma. De repente, el motor empezó a fallar. El auto perdió potencia y se detuvo. La niebla se hizo más densa, y a través de ella, Andrés vio una silueta, un hombre con ropa desgastada, el rostro cubierto por un sombrero, caminando lentamente hacia él. Cada paso que daba resonaba dentro del auto. Andrés intentó arrancar de nuevo, pero el motor solo emitía un zumbido. La figura se detuvo frente al auto, levantando una mano, señalando hacia atrás. Cuando Andrés miró por el retrovisor, no vio la carretera sino un bosque sin fin, y varias siluetas más emergiendo entre los árboles, todas caminando hacia él. Desesperado, Andrés intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. Sintió un frío intenso recorriendo su espalda y escuchó un susurro. «Estás donde debías estar». Miró hacia adelante y vio que la carretera ahora estaba cubierta de cenizas negras, y las siluetas avanzaban sin hacer ruido. Cada vez que intentaba acelerar, la carretera se estiraba y las figuras parecían multiplicarse. La última cosa que vio antes de perder la conciencia fue su propio auto vacío, con alguien idéntico a él conduciendo, repitiendo los mismos movimientos que había hecho minutos antes. Cuando despertó, Andrés ya no estaba en el bosque, estaba de nuevo en la carretera, rodeado por la niebla y los árboles inclinados, atrapado en un ciclo interminable, destinado a repetir la misma noche una y otra vez. Era medianoche cuando Raúl decidió tomar la carretera montañosa que conectaba el pueblo con la ciudad. La ruta estaba desierta, cubierta de niebla, y los árboles formaban túneles oscuros que parecían moverse con cada giro. Mientras conducía, vio algo extraño. Una luz intermitente al borde del camino, como si alguien estuviera agitando una linterna.
Al principio pensó que era otro vehículo, pero al acercarse, la luz desapareció y en su lugar apareció una sombra humana parada sobre la carretera. Raúl frenó, pero la figura no se movía. De repente escuchó un susurro detrás de él. Su nombre. Giró la cabeza, pero no había nadie. El viento parecía arrastrar la voz, repitiendo su nombre con insistencia. Intentó encender la radio para distraerse, pero ésta solo emitía estática y una risa lejana, que parecía provenir de todos lados. La sombra comenzó a avanzar lentamente hacia el auto. Aunque la niebla la hacía parecer flotante, casi irreal, Raúl pisó el acelerador, intentando alejarse, pero cada curva que tomaba lo devolvía al mismo punto. La sombra estaba siempre frente a él, deteniendo el paso, observándolo con ojos brillantes que no podía ver claramente. Desesperado, decidió detenerse y apagar el motor. Todo quedó en silencio. Entonces notó algo más, huellas que aparecían en el asfalto, caminando hacia el auto, aunque no había nadie alrededor. Raúl intentó abrir la puerta, pero ésta estaba atascada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. La sombra desapareció por un instante, pero las huellas continuaron avanzando. Cada vez que parpadeaba, veía más sombras formándose en la carretera, rodeándolo. Finalmente, en un acto de desesperación, gritó su nombre al viento, intentando romper el hechizo que lo mantenía atrapado. Pero la carretera respondió de manera absurda. El eco de su voz volvió multiplicado, susurrando cada palabra que había pronunciado, y las sombras comenzaron a acercarse lentamente, como si disfrutaran su miedo. Raúl comprendió, con terror absoluto, que esa carretera no era un simple camino. Era un lugar que atrapaba a quienes osaban transitarla de noche, repitiendo los mismos pasos una y otra vez, hasta que los viajeros se convertían en parte del paisaje, sombras más entre la niebla, condenados a nunca escapar. Hay carreteras que parecen normales durante el día, pero cuando cae la noche, revelan secretos que nadie debería descubrir.